Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un nuevo vídeo. Yo estoy emocionadísimo porque hoy vamos a hablar de algo que sé que les encanta, algo que me han pedido muchísimo y que, la verdad, a mí también me apasiona. Ya lo habrán adivinado por el título, hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, ya sé que muchos de ustedes son fans acérrimos de esta pareja, que siguen cada uno de sus pasos, que están al tanto de todas las noticias y rumores, y yo también lo confieso. He estado investigando a fondo, recolectando información, analizando cada detalle para traerles un vídeo completo, actualizado y, sobre todo, lleno de curiosidades. Pero antes de que empecemos, quiero pedirles un favor súper rápido. Si son nuevos por aquí, si este es el primer vídeo que ven de mi canal, bienvenidos. Me alegra muchísimo tenerlos por aquí. Y si les gusta lo que ven, si disfrutan de este contenido, no olviden suscribirse al canal. Es súper fácil, solo tienen que hacer clic en el botón rojo de abajo y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente sobre temas que sé que les interesan, así que estoy seguro de que les va a gustar. Y si ya son parte de esta comunidad, muchísimas gracias por su apoyo. Sus comentarios, sus likes, sus suscripciones, todo eso me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al vídeo. Prepárense para un viaje lleno de información, análisis y, por supuesto, mucho amor Kerem y Hande. Vamos a desmenuzar esa frase que ha estado rondando por internet, Kerem Bürsin revela a Hande me inspira cada día. ¿Qué significa realmente? ¿Qué hay detrás de estas palabras? Vamos a descubrirlo juntos. Bueno, lo primero que hay que entender es el contexto. Esta frase no surgió de la nada. Fue parte de una entrevista, de una declaración pública. El revuelo que causó es comprensible, considerando la magnitud de la fama de ambos actores y la intensa especulación que siempre rodeó su relación. Cuando una figura pública como Kerem Bürsin expresa abiertamente que otra persona, en este caso Hande Erçel, lo inspira diariamente, inevitablemente se genera un gran interés y se buscan interpretaciones más profundas. Para entender la importancia de esta declaración, tenemos que retroceder un poco y recordar cómo se conocieron Kerem y Hande. Su historia comenzó en el set de Sen Kalkapm, Love is in the Air, una serie que se convirtió en un fenómeno mundial. Desde el principio, la química entre ellos era innegable. Se podía sentir a través de la pantalla, y los fans rápidamente comenzaron a shippearlos, a desear que su relación trascendiera la ficción y se convirtiera en realidad. Y para alegría de muchos, así fue. Después de meses de rumores y especulaciones, Kerem y Hande confirmaron su relación. Fue un momento muy emocionante para todos los fans. Verlos juntos, fuera de la pantalla, radiantes y enamorados, era como un sueño hecho realidad. Su relación se convirtió en un ejemplo, en una inspiración para muchos. La confirmación llegó a través de esas fotos robadas, ¿recuerdan? Esas imágenes captadas por paparazzi durante sus vacaciones en las Maldivas. La locura que se desató en las redes sociales. Eran la prueba irrefutable el sí estamos juntos que todos esperaban oír. Y a partir de ahí, la historia se escribió sola. Cada aparición pública, cada interacción en redes sociales, cada mirada cómplice, todo era analizado con lupa, y los fans se deleitaban con cada detalle. ¿Pero qué significa realmente que Hande inspire a Kerem cada día? Vamos a analizarlo desde diferentes perspectivas. Primero, desde el punto de vista profesional. Hande Erçel es una actriz talentosísima, una mujer muy trabajadora y apasionada por su trabajo. Su dedicación, su compromiso, su profesionalismo, todo eso puede ser una gran fuente de inspiración para cualquiera, incluyendo a Kerem. No olvidemos que Hande no llegó a la cima de la noche a la mañana. Su camino ha estado lleno de esfuerzo y perseverancia. Desde sus primeros papeles en series de televisión hasta convertirse en una de las actrices más solicitadas de Turquía, Hande ha demostrado una y otra vez su capacidad para reinventarse y para asumir nuevos desafíos. Esa ambición, esa sed de superación, seguramente influyó en Kerem, impulsándolo a buscar la excelencia en cada uno de sus proyectos. Y no solo eso, sino también su ética de trabajo. Los que han trabajado con ella la describen como una persona puntual, responsable y siempre dispuesta a dar lo mejor de sí misma. En un mundo donde a veces el ego puede nublar el juicio,
la humildad y la profesionalidad de Ande son un soplo de aire fresco, una inspiración para todos los que la rodean. Piensen en todas las horas que pasaron juntos en el set, grabando escenas, ensayando, trabajando en sus personajes. Seguramente Kerem pudo observar de cerca a la dedicación de Ande, su capacidad para meterse en la piel de sus personajes, su talento natural para la actuación. Y eso, sin duda, debió inspirarlo a ser mejor actor, a esforzarse más, a dar lo mejor de sí mismo en cada proyecto. La química que mostraron en Senkalkapm no fue solo producto de un buen guión y una dirección acertada. Fue el resultado del trabajo duro, de la confianza mutua y del respeto que se tenían el uno al otro. Kerem ha reconocido en varias ocasiones que Ande lo ayudó a crecer como actor, que lo desafió a salir de su zona de confort y a explorar nuevas facetas de su personaje. Esa influencia, ese apoyo constante es invaluable en cualquier relación, y más aún en un entorno tan competitivo como el de la actuación. Además, Ande no solo es una actriz talentosa, sino que también es una persona muy creativa. Ha incursionado en el mundo del arte, de la pintura, y tiene un ojo muy particular para la estética y el diseño. Esa creatividad, esa pasión por el arte, también pudo haber sido una gran fuente de inspiración para Kerem, animándolo a explorar su propia creatividad, a buscar nuevas formas de expresión. Recordemos que Kerem también tiene un lado artístico muy marcado. Le gusta escribir, dirigir e incluso ha mostrado interés por la fotografía. El hecho de compartir esa pasión con Ande, de poder hablar de arte y de creatividad sin tapujos, seguramente fortaleció su conexión y los inspiró mutuamente a seguir explorando sus talentos. Y no solo eso, sino también a atreverse a mostrarle al mundo esas facetas menos conocidas. Ande ha sido una gran defensora de la libertad de expresión y siempre ha animado a Kerem a ser auténtico y a no tener miedo de mostrarse tal como es. Esa confianza, ese apoyo incondicional, es fundamental para que cualquier artista pueda crecer y desarrollarse plenamente. Pero la inspiración no solo viene del ámbito profesional. También puede venir del ámbito personal. Ande es una mujer muy fuerte, muy independiente, con una personalidad arrolladora. Ha superado muchos obstáculos en su vida, ha enfrentado críticas y desafíos con valentía y determinación. Esa fortaleza, esa resiliencia, esa capacidad para levantarse después de cada caída, todo eso puede ser una gran fuente de inspiración para cualquiera, incluyendo a Kerem. Pensemos en los momentos difíciles que ha tenido que enfrentar Ande a lo largo de su carrera. Las críticas injustas, los rumores malintencionados, la presión constante de los medios. Todo eso puede ser devastador para cualquiera, pero Ande siempre ha sabido mantenerse firme y no dejarse vencer por las adversidades. Su secreto, según ella misma ha confesado, es rodearse de personas que la quieren y la apoyan, y concentrarse en lo que realmente importa, su trabajo y su felicidad. Esa actitud positiva, esa capacidad para transformar lo negativo en positivo, es una verdadera inspiración para todos los que la conocen. Y seguramente Kerem, que estuvo a su lado en muchos de esos momentos difíciles, aprendió mucho de ella y se sintió inspirado por su fortaleza. Piensen en todas las presiones que enfrentan los actores, en la constante exposición mediática, en las críticas y los juicios constantes. Es un mundo muy difícil, muy competitivo, y se necesita mucha fortaleza para mantenerse firme y no dejarse vencer por las adversidades. Seguramente Ande, con su fortaleza y su resiliencia, ha sido un gran apoyo para Kerem, inspirándolo a ser más fuerte, a no rendirse ante las dificultades. No olvidemos que Kerem también ha tenido que lidiar con la fama y con las presiones que conlleva. Antes de conocer a Ande, su carrera ya era prometedora, pero después de Senkalkapm, su popularidad se disparó a niveles estratosféricos. De repente se convirtió en uno de los actores más buscados de Turquía, y su vida personal pasó a ser de dominio público. Esa exposición mediática, ese escrutinio constante puede ser muy agobiante y es ahí donde el apoyo de una persona como Ande se vuelve fundamental. Ella, que ya había experimentado esa fama de primera mano, pudo guiarlo, aconsejarlo y ayudarlo a sobrellevar la presión. Y no solo eso, sino también a mantener los pies en la tierra y a no dejarse llevar por los halagos. Además, Ande es una persona muy positiva, muy alegre, con una energía contagiosa. Siempre tiene una sonrisa en el rostro, siempre está dispuesta a ayudar a los demás, siempre ve el lado bueno de las cosas. Esa positividad, esa alegría, esa generosidad, todo eso también puede ser una gran fuente de inspiración para cualquiera, incluyendo a Kerem.
Los que han tenido la oportunidad de conocer a Ande en persona la describen como una persona encantadora, cercana y muy divertida. Su sentido del humor es contagioso, y siempre sabe cómo alegrar el día a los demás. Esa alegría, esa positividad, es una cualidad muy valiosa, especialmente en un mundo donde a veces parece que solo hay lugar para las malas noticias y el pesimismo. Ande ha demostrado que se puede ser exitoso y feliz al mismo tiempo, que se puede disfrutar de la vida sin necesidad de pisotear a nadie. Y esa actitud, esa forma de ver el mundo, seguramente influyó en Kerem y lo inspiró a ser una persona más optimista y agradecida. Vivir con una persona positiva, alegre y generosa puede cambiar tu perspectiva de la vida, puede animarte a ser más optimista, a ser más agradecido, a disfrutar de las pequeñas cosas. Seguramente Ande, con su positividad y su alegría, ha iluminado la vida de Kerem, inspirándolo a ser una mejor persona, a disfrutar más de cada momento. Recordemos las fotos y vídeos que compartían en sus redes sociales, donde se les veía riendo, bailando y disfrutando de la compañía del otro. Esos momentos de felicidad, de conexión genuina, eran una prueba de que su relación era mucho más que una simple fachada. Eran dos personas que se querían, se admiraban y se hacían felices el uno al otro. Y esa felicidad, esa energía positiva, se transmitía a sus fans, que se sentían inspirados por su amor. Pero la inspiración no solo es unidireccional. Es un proceso mutuo, un intercambio constante de ideas, de energía, de emociones. Así como Ande inspira a Kerem, seguramente Kerem también inspira a Ande. Su relación es una relación de apoyo mutuo, de admiración mutua, de crecimiento mutuo. Se inspiran el uno al otro a ser mejores personas, a alcanzar sus metas, a superar sus límites. No olvidemos que Kerem también es un actor talentoso y muy ambicioso. Su carrera ha estado llena de éxitos, y ha demostrado una y otra vez su capacidad para reinventarse y para asumir nuevos desafíos. Su inteligencia, su carisma y su sentido del humor lo han convertido en uno de los actores más queridos de Turquía, y su trabajo ha sido reconocido con numerosos premios y nominaciones. Esa trayectoria, ese éxito profesional, seguramente inspiró a Ande a seguir luchando por sus sueños y a no conformarse con menos de lo que se merece. Y no solo eso, sino también su compromiso social. Kerem ha utilizado su plataforma para defender causas importantes, como la igualdad de género, la protección del medio ambiente y la lucha contra la discriminación. Su activismo, su conciencia social, seguramente influyó en Ande y la inspiró a involucrarse más en causas que le importan. Y eso es lo que hace que su relación sea tan especial, tan inspiradora para muchos. No es solo una relación de amor, es una relación de compañerismo, de amistad, de respeto. Se admiran el uno al otro, se apoyan el uno al otro, se inspiran el uno al otro. Y eso es algo muy valioso, muy raro de encontrar. Pensar en ellos juntos era imaginar un equipo invencible, dos personas que se complementaban a la perfección y que se impulsaban mutuamente a ser mejores. Era una relación que trascendía lo puramente romántico y se convertía en una fuente de inspiración para todos los que los admiraban. Su historia de amor, aunque efímera, dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans, que siguen recordándolos con cariño y añoranza. Ahora, volviendo a la frase inicial, Kerem Bürsin revela Ande me inspira cada día, creo que podemos entenderla desde una perspectiva más profunda. No se trata solo de una simple declaración de amor, es una afirmación de admiración, de respeto, de gratitud. Kerem está reconociendo públicamente el impacto que Ande tiene en su vida, el valor que ella le aporta, la inspiración que ella le brinda. Es un reconocimiento de la influencia positiva que Ande ha tenido en su vida, tanto a nivel profesional como personal. Es una forma de agradecerle por su apoyo, por su amor y por su inspiración. Y eso es algo muy bonito, muy honesto, muy valiente. En un mundo donde las relaciones suelen ser superficiales y efímeras, ver a una persona expresar abiertamente su admiración y su gratitud hacia su pareja es algo refrescante, algo inspirador. En un mundo donde a menudo se valora más el éxito individual que el trabajo en equipo, la declaración de Kerem es un recordatorio de que el apoyo mutuo y la inspiración son fundamentales para alcanzar nuestras metas y para ser felices. Es una forma de reconocer que nadie llega a la cima solo, que siempre necesitamos de los demás para crecer y para superarnos. Pero lamentablemente, como sabemos, la relación entre Kerem y Ande llegó a su fin. Las razones detrás de su separación nunca fueron completamente reveladas, pero como suele suceder en la vida pública, la presión mediática y las agendas profesionales a menudo juegan un papel importante.
Los rumores de infidelidad, las diferencias irreconciliables, la falta de tiempo para dedicarse a la relación. Todos estos factores pueden haber contribuido a su ruptura, aunque nunca sabremos la verdad completa. Lo cierto es que su separación fue un golpe muy duro para sus fans, que habían depositado muchas esperanzas en su relación. A pesar de la tristeza que esto generó en muchos fans, es importante recordar que cada persona tiene derecho a tomar sus propias decisiones y a buscar su propia felicidad. Y aunque nos duela verlos separados, debemos respetar su elección y desearles lo mejor en sus caminos individuales. Su relación fue hermosa mientras duró, pero a veces las cosas no están destinadas a ser, y es mejor seguir adelante y buscar nuevas oportunidades. Y aunque ya no estén juntos como pareja, la inspiración que Ande le brindó a Kerem, y viceversa, seguramente perdurará en sus vidas. Las experiencias compartidas, los momentos vividos, el apoyo mutuo, todo eso deja una huella imborrable, un recuerdo que siempre estará presente. Los recuerdos de los viajes juntos, las risas compartidas, los proyectos en común. Todo eso forma parte de su historia y nadie puede quitárselo. Y aunque ahora estén separados, esos recuerdos seguirán vivos en sus corazones y les recordarán que alguna vez fueron felices juntos. Es importante recordar que las relaciones, ya sean románticas o de amistad, nos dejan valiosas lecciones y nos ayudan a crecer como personas. Incluso cuando terminan, podemos aprender de ellas y llevarnos algo positivo. La inspiración que encontramos en otros puede ser una fuente de fortaleza y motivación para alcanzar nuestros sueños y superar los desafíos que se nos presenten en el camino. Y aunque su relación haya terminado, la inspiración que se brindaron mutuamente seguirá siendo una fuente de fortaleza para ambos. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que la frase Kerem Bürsin revela Ande me inspira cada día, es mucho más que una simple declaración de amor. Es un testimonio de la admiración, el respeto y la gratitud que Kerem siente hacia Ande. Es una muestra de la influencia positiva que Ande tiene en su vida, tanto a nivel profesional como personal. Y es una inspiración para todos nosotros, para que busquemos relaciones basadas en el apoyo mutuo, en la admiración y en la inspiración. Y aunque su relación haya terminado, el legado de su amor, de su compañerismo, de su inspiración, seguirá vivo en la memoria de todos los que los admiramos. Su historia de amor, aunque efímera, nos enseñó que el amor verdadero existe, que la inspiración mutua es fundamental para crecer como personas y que el apoyo incondicional es el mejor regalo que podemos darle a alguien. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de este análisis, de esta reflexión sobre la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Espero que hayan encontrado algo de inspiración en su historia, algo que les motive a ser mejores personas, a buscar relaciones más significativas, a perseguir sus sueños con pasión y determinación. Espero haberles dado una visión más profunda de su relación, más allá de los rumores y las especulaciones. Espero haberles mostrado el lado humano de dos personas que se amaron y que se inspiraron mutuamente. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo significa muchísimo para mí. Sus comentarios, sus likes, sus suscripciones, todo eso me anima a seguir creando contenido para ustedes. Sin ustedes, este canal no sería posible. Su apoyo es mi mayor motivación para seguir investigando, analizando y compartiendo información con ustedes. Y ahora, quiero pedirles un favor. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like. Eso me ayuda muchísimo a que el vídeo llegue a más personas. Y si quieren seguir viendo contenido como este, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Así estarán al tanto de todas mis novedades y podrán seguir disfrutando de contenido de calidad sobre temas que les interesan. También me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Qué les parece la relación entre Kerem y Hande? ¿Creen que la inspiración es importante en una relación? ¿Quién los inspira a ustedes en su vida? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leerlos. Quiero saber sus opiniones, sus experiencias y sus reflexiones sobre este tema. Sus comentarios son muy importantes para mí, ya que me ayudan a mejorar mi contenido y a crear vídeos que sean realmente relevantes para ustedes. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todas las personas que creen que podrían disfrutarlo. Cuanto más compartamos este mensaje de amor, de inspiración y de apoyo mutuo, mejor será el mundo en el que vivimos.
Compartan este vídeo en sus redes sociales, envíenselo a sus amigos y familiares por WhatsApp o por correo electrónico, hagan correr la voz. Así que ya saben, denle like, suscríbanse, comenten, compartan, y sobre todo, inspírense. Inspírense en Kerem y Ande, inspírense en las personas que aman, inspírense en sus propios sueños. Y recuerden que la inspiración está en todas partes, solo tienen que abrir los ojos y el corazón para encontrarla. La inspiración puede estar en un libro, en una película, en una conversación, en un paisaje. Solo tienen que estar atento. Y receptivos para descubrirla. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, nunca dejen de inspirarse.